Bueno, chicos, vamos a continuar. Entonces nos quedamos con el signo de Spitz, que dijimos que evalúa la tendinitis de la porción larga del bíceps. Trastornos intrínsecos específicos del hombro. Intrínsecos es lo que se puede o cuáles son las patologías que pueden producir dolor en el hombro, o son patologías que se producen en el hombro en sí. No como aquella patología que les dije que se produce, por ejemplo, en la región cervical y el dolor irradia en el hombro. Estos son los dolores que se producen en el hombro, son patologías del hombro. Por ejemplo, patologías del manguito rotador. Dijimos que el manguito rotador son 5: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular y la porción larga del bíceps. Estos músculos pueden sufrir pinzamientos, rotura de las fibras de los músculos, o tendinitis, que es la tendinitis cálcica. La tendinitis cálcica es la tendinitis más crónica que se puede producir. En las primeras clases yo les dije que la tendinitis se divide en tendinitis aguda, subaguda, tendinitis crónica o tendinosis, y si esa tendinosis no mejora la sintomatología, entonces se produce la calcificación del tendón. El tendón se calcifica y a eso se le llama tendinitis cálcica. Tendinitis del músculo bicipital, del bíceps, capsulitis adhesiva, en donde la cápsula articular se inflama y todo eso se adhiere a los músculos y se produce una restricción del movimiento. Artrosis glenohumeral, artrosis de la articulación, artritis reumatoidea y la artritis séptica. Lo más común es la artrosis y la artritis reumatoidea. La artrosis no es lo mismo, la artrosis no es lo mismo que la artritis, son dos cosas distintas. La artrosis es el desgaste del cartílago articular y la artritis es cuando se inflama la membrana sinovial de la articulación. Y luego tenemos la artritis séptica, que es una artritis infecciosa, donde hay un virus dentro de la articulación y se produce un proceso inflamatorio debido a un proceso infeccioso. El manguito rotador, acá por ejemplo podemos observar nosotros, este que está aquí es la porción larga del bíceps, este es el tendón del supraespinoso, este por ejemplo es el músculo subescapular, este es el músculo pectoral mayor. Entonces, pinzamiento quiere decir que hay compresión a este nivel, algo está comprimiendo a este nivel. Por ejemplo, por movimientos repetitivos, que fue lo que les dije hace rato, puede producir la compresión de estas estructuras. ¿Qué patologías pueden producir atrapamiento de los tendones del manguito rotador? Ocurren durante la movilización de la articulación glenohumeral. Se produce un dolor crónico anterolateral, o sea, en la región anterior y lateral del hombro, que puede irradiarse al cuello o al brazo. Rara veces irradia hasta por debajo del codo. Generalmente irradia en la cara anterolateral del brazo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen dolor del cuello, a nivel cervical, dolor de cuello, pero la patología se encuentra en el hombro, no está en el cuello. Y a eso se refiere dolor irradiado. Dolor nocturno que interfiere con el sueño es signo de tendinitis o desgarro del manguito. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente durante su actividad laboral o su actividad diaria no siente dolor en el hombro o siente una molestia, pero cuando se acuesta ya para descansar, ahí empieza a doler. Es donde el paciente no busca su lado para poder dormir. Se mueve de un lado, le duele. Se mueve del otro lado, le duele. Se queda en una posición, le duele. Se queda en otra posición, le duele. Es muy molestoso. Causas. ¿Cuáles son las causas que pueden producir
esas patologías. Estructural, sobreuso, movimientos de abducción del hombro, que fue lo que yo les dije a ustedes. Si uno realiza muchos movimientos del hombro por encima o más de 90 grados de movimiento, entonces ¿qué pasa? Se produce una compresión de las estructuras que están ahí. Entonces esa compresión produce la patología. Tendinitis senil, disminución de la vascularización y degeneración de los tendones asociado al desuso, provocando reducción de la fuerza de los músculos del manguito rotador. Tendinitis senil son aquellas tendinopatías que ocurren en los pacientes mayores, adultos mayores, a partir de los 40 años en adelante. Se le llama tendinitis senil por desuso, porque muchas veces hay pacientes ya que a esa edad disminuyen su actividad laboral, entonces no mueven de forma normal el hombro, entonces se va degenerando el tendón de los músculos y eso te produce una tendinitis, artrosis, traumatismo, artritis reumatoidea. Causas funcionales: inestabilidad glenumeral, más frecuente en la anterior. Por ejemplo, si el paciente tuvo una luxación glenumeral, la luxación, ustedes saben lo que es la luxación. ¿Alguien me puede decir qué es una luxación? La luxación es el famoso me salió del lugar mi hombro, me salió del lugar mi tobillo, me salió del lugar mi rodilla. Eso es una luxación, es la pérdida de contacto entre dos superficies articulares. Entonces, si el paciente sufrió una luxación del hombro y no se realizó un buen tratamiento del hombro, ¿qué pasa? Esa articulación queda inestable. Entonces, esa inestabilidad en el hombro puede producir patologías. Pinzamiento persistente en pacientes jóvenes, por ejemplo, hay un pinzamiento de la bolsa subacromial, o aquellos pacientes que tienen una hiperlaxitud articular. Hiperlaxitud articular quiere decir que tienen los ligamentos laxos. Laxos tienen los ligamentos. O sea, se estiran como el chicle. Por ejemplo, las bailarinas, por ejemplo, ellas tienen una laxitud articular. Hay un test que se llama test de NER, en donde se inyecta lidocaína en el espacio subacromial acá. Esto lo tiene que hacer un personal habilitado. Se hace una infiltración. Alivio del dolor. El test es positivo, sugerente de patología del manguito rotador. Por ejemplo, si nosotros aplicamos esta lidocaína dentro de los músculos del manguito rotador y si el dolor desaparece, entonces quiere decir que el test es positivo. Hay una patología del manguito rotador. Persistente, debilidad más alivio del dolor, sospechar ruptura al manguito rotador. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, por ejemplo, le pedimos, hacemos la infiltración, disminuye el dolor, pero el paciente no puede igual elevar el brazo. En el primero, alivio del dolor, desaparece el dolor, le pedimos al paciente que eleve el brazo y él mueve el brazo de forma normal, ya no siente nada. La segunda prueba, se hace la misma, se inyecta la lidocaína, el dolor desaparece, pero él no puede elevar el brazo. Entonces eso sugiere que hay una ruptura, se rompió partes de las fibras del manguito rotador. Y evidentemente, si hay una ruptura de las fibras del manguito rotador, ¿qué va a pasar? El paciente no va a tener fuerza para poder elevar. Si hay una persistencia del dolor, nosotros aplicamos la lidocaína y el dolor no desaparece. Sospechar patología extrínseca del hombro. ¿Qué quiere decir? Puede ser que el paciente tenga una patología en el cuello y el dolor irradie nomás al hombro. Por más que vos le inyectes muchas veces el anestésico a este nivel, y si ese dolor no desaparece, entonces el problema no está aquí, está en otra zona, y en una de esas zonas puede ser el cuello, por ejemplo.
Hay, por ejemplo, pacientes también, que me olvidé, no les dije, tienen problemas en el pulmón acá. Por ejemplo, tienen una pleuritis, que es inflamación de la pleura del pulmón. Y muchas veces esa pleuritis, el dolor, como el tórax está aquí, el dolor suele irradiar hacia el hombro. Si el paciente siente dolor en el hombro izquierdo y nosotros le hacemos las pruebas, le evaluamos los músculos, le palpamos, no le duele nada, mueve sin problema, pero le sigue doliendo, le hacemos este test de NERV, le infiltramos, el paciente sigue sintiendo dolor, le evaluamos el cuello, el paciente no tiene ningún problema en el cuello, entonces lo más probable es que el paciente tenga un problema o una patología en el corazón, hacia el lado izquierdo, porque el corazón está hacia el lado izquierdo. Entonces, una patología del corazón, por ejemplo, una pericarditis, que es una inflamación del pericardio, puede el dolor irradiar del corazón hacia el hombro izquierdo. Etapas de la patología. Etapa 1, inflamación del tendón y edema en pacientes menor a 25 años. Etapa 2, degeneración de las fibras tendinosas. Las fibras de los tendones se van degenerando, se van doblando unos con otros entre 25 a 40 años. Y etapa 3, desgarros completos del manguito rotador. Generalmente después de los 40 años, como el tendón se va degenerando, o en esta edad, los pacientes son más susceptibles a sufrir desgarros del manguito rotador. El 1 y 2 son reversibles, estas dos, con tratamiento. Pero la etapa 3 ya no, el tratamiento ya es quirúrgico. La tendinitis cálcica, que fue lo que yo les dije hace rato, que es una calcificación de los tendones, ¿sí? Tenemos tres fases. Fase inicial asintomática, en donde se va depositando el calcio en el tendón, ¿sí? Es más frecuente en el supraespinoso, pero el paciente no presenta síntomas todavía. El paciente no siente dolor, no siente inflamación, no siente nada, pero ya se está calcificando el tendón. Luego tenemos la fase sintomática, en donde ya se instaló la calcificación del tendón y ahí sí ya empieza a doler, ya hay un proceso inflamatorio agudo. Y la fase de resolución se asocia a la ruptura del depósito del calcio. Muchas veces, dependiendo del tratamiento que se realice, nosotros podemos producir la ruptura y la absorción completa de este depósito de calcio. Cuadro clínico, inicio agudo, doloroso, generalmente no se relaciona con los movimientos, pero en algunas ocasiones refiere dolor con los movimientos sobre la cabeza, pinzamiento, ¿sí? Una tendinitis cálcica, se calcificó el tendón. Duración de los síntomas hasta 3 meses. Y hay una autolimitación. Autolimitación, ¿por qué? Porque el paciente no va a poder realizar los movimientos normales. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar una radiografía del hombro, donde acá podemos observar nosotros, este es la clavícula, este es el acromión, esto es la escápula, este es la cabeza del húmero, pero aquí, ¿cómo se llama este músculo que viene acá? Si alguien se acuerda, ¿cómo se llama ese músculo? Puede ser deltoides, profe. No, mira, el deltoide es este, Iliana, ¿ves? El supraespinoso. El supraespinoso, muy bien, ese es el músculo supraespinoso. En una radiografía normalmente no se ven los músculos, no se ven los músculos. En teoría el músculo supraespinoso está acá. En teoría la porción larga del bíceps está así. En teoría el músculo subescapular está así. Pero eso no se ve. Pero ¿qué pasa acá? Fíjense en esto que está aquí, ¿ven? Esto que está acá.
Eso es una calcificación del tendón del supraespinoso. Acá se observa la calcificación, esto que está aquí. Esto no es normal, esto no tiene que estar acá. Solamente se tiene que ver el hueso. Ustedes siempre en una radiografía se tienen que observar en el hueso, en la parte de la periferia, esto. Seguir esto, sigue, 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 sigue. Bien acá, sigue, sigue, sigue. Pero esto que está aquí, ¿qué es? Esto no tiene que estar acá. Entonces, si esto se observa en una radiografía en el hombro, esto es una calcificación. Se calcificó el tendón. Esto. Y esta calcificación se puede romper con rehabilitación, con una técnica que se llama onda de choque. Es como una pistolita que golpea, ¿sí? Golpea, pa, 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 golpea acá la parte del músculo deltoides. Ese golpe genera un impulso hacia adentro, hacia el tendón, o sea, hacia la calcificación, y eso va rompiendo esta calcificación de a poquito. Y una vez que esta calcificación se rompe, se absorbe, el cuerpo absorbe y la calcificación desaparece. Profe, Sí, ¿y la calcificación ocurre por la falta de movimiento, que el paciente se inmoviliza por el dolor, vamos a decir? la Puede ser, o calcificación, porque, la calcificación de los pacientes jóvenes, adolescentes, se produce porque el paciente sufrió una tendinitis aguda, se empezó a inflamar, no se hizo ver, luego se fue a una tendinitis subaguda, luego se fue a una tendinitis crónica, y el paciente nunca se trató, se va cronificando, eso pasa el tiempo, y ahí se calcifica el tendón. En las personas mayores, más de 40 años, muchas veces se suele calcificar el tendón sin que pase toditas esas etapas ilianas. ¿Está? sí, gracias. Bueno. Luego tenemos la tendinitis bicipital, que dijimos que es de la porción larga del bíceps. Se manifiesta como dolor en la región anterior del hombro, aislado o en asociación con pinzamientos del músculo del manguito rotador, dolor usualmente crónico, pinzamiento del tendón del bíceps por el acromion, o sea, por la disposición, creo que acá había una imagen acá, por la disposición de la porción larga del bíceps, muchas veces se suele asociar a un pinzamiento de los músculos del manguito rotador acá. Entonces empieza la tendinitis del bíceps. Acá dijimos, para evaluar la porción larga del bíceps, se evalúa la maniobra o la maniobra de Speed, este que está aquí. Nosotros evaluamos y si el paciente refiere dolor a este nivel, entonces es positivo, tiene una tendinitis del bíceps. Luego tenemos otra patología que es la capsulitis adhesiva, que les dije que es la inflamación de la cápsula articular. Hay restricción dolorosa de los movimientos activos y pasivos del hombro. Hay una reacción inflamatoria de la cápsula, lo que aumenta su espesor y disminuye el líquido articular. Además, se contrae el músculo del manguito rotador. Hay una contractura de los músculos del manguito rotador. Más frecuente en mujeres y generalmente suele ser unilateral. No suele ser bilateral. Bilateral quiere decir que no se produce en los dos hombros. Lo más frecuente es en un hombro. Y hay veces que se suele asociar a diabetes, deficiencia de minerales o hipotiroidismo. Los síntomas de una capsulitis adhesiva es dolor, reducción del movimiento y se inmoviliza. O sea, el paciente ya no puede mover el hombro. La capsulitis adhesiva primaria, ¿sí? Hay primaria y hay secundaria. La primaria suele ser idiopática y presenta 3 fases: dolorosa, rigidez y restitución. Dolorosa, ¿dónde está la parte aguda? Donde hay dolor, no puede el paciente mover, le duele, ¿sí? Le despierta durante la noche y evita utilizar el brazo. Una vez que pasa la etapa dolorosa, la etapa aguda, empieza la rigidez. O sea, el paciente ya no puede mover el hombro porque hay una rigidez, hay algo que le está impidiendo.
y luego de esta etapa ya se empieza a mejorar la sintomatología y el paciente puede recuperar de a poco la movilidad con una buena rehabilitación. Y esto puede durar meses e incluso años, una restitución normal del hombro. La capsulitis adhesiva secundaria pueden ser factores intrínsecos, por ejemplo, pinzamiento del músculo manguito rotador, ruptura de los músculos del manguito rotador, tendinitis cálcica de los músculos del manguito rotador, factores extrínsecos, radiculopatía cervical, o sea, hay una compresión a nivel de la columna cervical y eso produce una irradiación del dolor hacia el hombro, fracturas del codo. Las fracturas del codo muchas veces el dolor suele irradiar hacia el hombro también y le empieza a doler. Examen físico, que fue lo que hablamos, hay disminución del movimiento, tanto activo como pasivo, ¿sí? Luego tenemos la artrosis glenumeral, que les dije que la artrosis es el desgaste del cartílago articular. Hay una artrosis primaria que afecta al hombro, es menos frecuente en aquellas articulaciones que soportan peso, generalmente asociada a trastornos del hombro, subluxaciones múltiples, patología del manguito rotador y fracturas previas del hombro. O sea, si el paciente sufrió una de estas patologías y no se hizo un buen tratamiento, lo más seguro es que llegue a una artrosis y la artrosis ya no se cura más. Se evalúa el rango articular, dolor en todos los planos, anterior, lateral y posterior. Se empieza a observar atrofia muscular y sobre todo la artrosis se caracteriza por una crepitación. Hay crepitación, hay como unos chasquidos, unos ruidos cuando mueve el hombro. La artritis reumatoidea, les dije yo a ustedes que era la inflamación de la membrana sinovial de la articulación. Esto que está aquí. Y esta es más grave que la artrosis, por ejemplo. Esta es la que menos o la que más tiempo se mantiene esto. Entonces se realiza una radiografía y se hace un manejo, enfermedad de base, fisioterapia, ¿sí? Y si el compromiso es avanzado del hueso, se realiza una prótesis del hombro. Trastornos específicos extrínsecos del hombro, por ejemplo, dolor que se irradia debajo del codo, sospecha de radiculopatía cervical, flexopatía braquial y neoplasia. Por ejemplo, que fue lo que yo les dije, si hay una compresión a nivel de la región cervical, el dolor puede irradiar al hombro, puede irradiar al brazo, puede irradiar al antebrazo y puede irradiar hasta los dedos del paciente. Flexopatía braquial, por debajo de la clavícula hay un plexo que se llama plexo braquial, donde se encuentran todos los nervios, y si ese plexo se encuentra inflamado, evidentemente va a producir dolor en el hombro. Y neoplasias, o sea, si el paciente posee cáncer de pulmón, muchas veces el dolor suele irradiar hacia el hombro. Dolor supraclavicular, ¿sí? Que son dolores por encima de la clavícula, son características de cáncer de pulmón. Trastornos extrínsecos, continuamos, patologías de la columna cervical, por ejemplo, artrosis, artritis, hernia de disco a nivel cervical, eso puede producir dolores a ese nivel. Neuropatía supraescapular y flexopatía braquial. Entonces, hay que tener en cuenta que en el hombro puede haber patologías que se producen en el hombro en sí, o pueden haber patologías que se producen fuera del hombro, pero el dolor irradia en el hombro. ¿Entendieron, chicos? ¿Eh? Profe.